presentación del programa Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, línea 149, opción 2. El programa se centra en el acompañamiento y asesoramiento a las víctimas de los siniestros viales y sus familiares en las instancias posteriores a la emergencia. La red funciona como nexo que organiza y administra los recursos existentes de nación, provincias, municipios y organismos privados adheridos para lograr una rápida y efectiva respuesta que ayude a mitigar los daños ocasionados por el siniestro vial. Se encuentran presentes en este acto el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, doctor Osvaldo Aymar, el subsecretario de Comunicación y Vinculación Institucional del municipio rafaelino, Luis Kujawinsky, el doctor Pablo Rani, coordinador del Centro de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales en Agencia Nacional de Seguridad Vial, y la licenciada Marta Jiménez, el señor Fernando Belinde, representante de la Sociedad Rural de Rafaela. También se encuentran presentes la jefa del Departamento de Educación Vial del municipio, María Cristina Beldoménico, otras autoridades, agentes de protección vial y comunitaria, medios de comunicación público en general. En primer término, va a hacer uso de la palabra para darles la bienvenida a todos el subsecretario de Comunicación y Vinculación Institucional, Luis Kujawinsky. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bienvenidos a Rafaela, un gusto recibirlos, y lo primero que queremos es pedir disculpas porque el intendente no ha podido llegar, ha tenido otra actividad de último momento y se encuentra en distintas reuniones, va a tratar de llegar para último momento, pero no ha podido hacerlo la presentación. Y en tanto que la jefa de gabinete y otros miembros del Ejecutivo se encuentran en el Consejo Municipal ante una exposición y pensaban que terminaban un rato antes y no ha llegado. Apenas terminen también van a estar por acá. Hoy les queremos dar la bienvenida a los presentes a la explicación de lo que va a ser la línea 149, una línea de asistencia a la víctima en donde la provincia de Santa Fe ha firmado un convenio con Nación y que es de suma importancia para todo lo que tiene que ver con la cuestión vial. Para Rafaela es muy importante la firma de este convenio y adherir, porque seguimos trabajando en lo que tiene que ver con la seguridad vial y en la preocupación por cada uno de los rafaelinos y las rafaelinas. Muchas gracias. Muy bien, tras las palabras entonces de bienvenida del subsecretario de Comunicación y Vinculación Institucional, Luis Kujawinsky, escuchamos a continuación a la jefa del Departamento de Educación Vial del municipio, María Cristina Beldoménico. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia. Para nosotros hoy es un día muy importante porque tenemos a los representantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el municipio que están alineados, ¿no? Para nosotros lo tenemos que festejar este día porque es una manera de trabajar de manera colaborativa con todos los niveles y esta actividad es sumamente importante poder llevarla a cabo a través de este convenio que firma la Municipalidad de Rafaela para poder utilizar esta línea nacional que es de asistencia a las víctimas de tránsito. Es importante aclarar que no cuando se produce el accidente, cuando se produce el siniestro, para eso hay que llamar al 911, es importante que toda la comunidad lo sepa. Pero este paso, digamos, a todas aquellas personas que sufran un accidente y sean víctimas, van a tener asesoramiento en la parte psicológica, en la parte económica, por eso es importante que se comuniquen, va a funcionar las 24 horas y, digamos, siempre va a estar atendido y asistido a la persona que está atravesando ese momento. Así que bueno, nosotros celebramos este evento de hoy, es una fecha importantísima. El municipio, desde el inicio de la gestión de Luis Castellano, puso como eje trabajar en la educación vial y en el tema de tránsito para poder mejorar lo que es en la calle de la ciudad y, sobre todo, trabajar muchísimo en el diseño 2020
2030, 2021, 2030, que tiene como objetivo final reducir la tasa de siniestralidad al 50%. Nosotros manejamos un dato de muertos de accidentes de tránsito en la ciudad de Rafaela del año 2008, donde tuvimos que lamentar 18 pérdidas, o sea que 18 muertes que podían haber sido evitadas. Así que esto es un paso importantísimo, que todas esas personas, los familiares, pueden estar asistidos, pueden estar acompañados por el gobierno nacional, por el gobierno provincial y por el gobierno local. Así que bueno, le doy la palabra al subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aimo. Perdón, Rafael. La Agencia Nacional primero, que va a dar más detalle del programa. Y bueno, va a poder contar más detallado porque ya tienen experiencia, ya hubo casos de personas que fueron beneficiadas con esta actividad que ustedes lanzaron. Así que bueno, le damos lugar a él para que explique. Bueno, perfecto. Voy a explicar antes cómo es el desarrollo de la actividad. La presentación de la charla va a estar a cargo entonces del doctor Pablo Rami, coordinador del Centro de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y la licenciada Marta Jiménez. Quedan con ellos y posteriormente el cierre va a estar a cargo del subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el doctor Osvaldo Aimo. Muy amable, muchas gracias y que disfruten de la charla. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad que nos dan de acercarles cómo funciona la línea 149 y la Red Federal de Asistencia a Víctimas, de las cuales la provincia forma parte y el municipio obviamente también. Yo quiero contarles que yo ingresé a la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el 2018, pensando en el armado de este Centro de Asistencia a Víctimas que fue lanzado en 2019. Este Centro de Asistencia a Víctimas nace como respuesta a la solicitud de los familiares de víctimas que al momento del siniestro vial, como bien explicaban antes, ya hay todo un protocolo armado de asistencia a través del 911, donde asisten los bomberos, ambulancias, médicos. Pero las víctimas se encontraban el día después con toda una burocracia, un mundo nuevo que enfrentar, y es ahí donde nace el Centro de Asistencia Vial, Centro de Asistencia a Víctimas, de siniestros viales. En este centro está formado por abogados, trabajadores sociales, psicólogos, personal administrativo que atienden las 24 horas, los 365 días del año. ¿Podemos avanzar? Lo que hacemos a través del 149 opción 2 es brindar orientación jurídica, asistencia psicológica, lo que es la asistencia social. Todo eso se hace en forma telefónica, pero cuando, por la necesidad, por las características del siniestro vial, excede de la asistencia telefónica, lo que hacemos es comenzar a articular con la Red Federal de Asistencia a Víctimas. Como les decía, en el 149 opción 2, es importante remarcar la opción 2, porque el 149 es una línea que compartimos con Justicia, y la opción 2 es exclusivamente para siniestros viales. Ahí atendemos las 24 horas y la atención es personal, no atiende una máquina, sino que va a haber un profesional del otro lado atendiendo el llamado y el requerimiento de la víctima. Nosotros englobamos en víctimas también a los familiares, porque a partir del siniestro vial son víctimas de ese siniestro vial. ¿Qué hacemos? Brindamos asistencia jurídica, como les decía, primero en forma telefónica, pero cuando las características exceden de la atención telefónica, lo que tenemos que hacer es poner mano a la red y a los recursos que aporta la Agencia Nacional de Seguridad Vial a esta Red Federal de Asistencia a Víctimas. La forma de comunicarnos es a través de... Hay dos vías de comunicación. Una es la víctima o el familiar que se comunica directamente con el 149 opción 2, y otra de las posibilidades es a través del referente provincial que entiende que existe un caso, una víctima que está necesitando asistencia y se comunica directamente con la agencia y comenzamos a articular. De cualquiera de las dos formas, siempre vamos a articular con la autoridad provincial. Siempre tenemos un referente en la provincia donde vamos a articular para comentarle cuál es la necesidad de esa persona que se acercó al centro y ver de qué forma podemos solucionarlo, ya sea con los recursos propios que cuenta la provincia o el municipio,
o a través de los recursos aportados por la agencia. Entonces, en lo que es asistencia jurídica, como les decía, el asesoramiento telefónico a través de abogados, yo soy abogado. También cuando nos llama la víctima y nos dice que no tiene información de la causa, que su abogado no le está informando, que la causa no avanza, lo que hicimos fue firmar un convenio con el Ministerio de Justicia Nación, porque el Ministerio de Justicia tiene acceso a las causas y lo que hace es informarlo a la víctima de cómo está la causa y acompañarlo hasta el momento de la sentencia. Esto es muy importante para la víctima porque es un mundo nuevo, es un mundo para el que no está preparado y acompañarlo lo hace sentirse que no está solo y que nosotros estamos cumpliendo nuestra función como Estado nacional, provincial, municipal, al lado de la víctima. También hemos firmado convenios con los CAJ, que son los Centros de Acceso a la Justicia. Lo que hacemos es coordinar con estos centros para que la víctima se acerque y tenga una atención personalizada. Estos son algunos testimonios de personas que fueron asistidas por el Centro de Asistencia a Víctimas, por la red. Hay gente de Buenos Aires, del Partido de la Matanza, Gabriela, que es de Entre Ríos, en fin. Son algunos casos a modo de ejemplo, el testimonio que contaron cómo los acompañamos y los seguimos acompañando porque son casos, bueno, en el caso de la Matanza se está llegando a la sentencia, en el caso de Entre Ríos aún no, pero bueno, estamos avanzando en lo que es la causa. Lo que es servicios sociales. Hay trabajadores sociales que forman parte, perdón, me voy a poner acá, sí, estoy un poquito más. Hay trabajadores sociales, les decía, que forman parte de la oficina y lo que hacen es asistir para que las víctimas, cuando quedan con algún grado de discapacidad, sepan qué trámites deben realizar para poder acceder al certificado único de discapacidad, para poder tramitar una pensión, bueno, lo que es obras sociales y articular con desarrollo social en lo que es la ayuda social. Ahora voy a profundizar en un convenio que hemos firmado con Desarrollo Social que tiene que ver con la ayuda económica. Asistencia psicológica. Acá ahora voy a darle la palabra a Marta, que es la especialista, ella es psicóloga, y nos va a contar un poquito cómo funciona lo que es la asistencia psicológica, pero siempre empezamos de la misma forma, es decir, se comienza con la asistencia telefónica y cuando a través de un examen que hacen los psicólogos de la oficina entienden que esa persona necesita comenzar una terapia, ahí comenzamos a articular y a poner en funcionamiento el convenio firmado con la FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Marta, ¿querés contar un poquito? Hola, buen día a todos. Gracias por la atención. Bueno, les cuento, yo soy psicóloga, empecé en la Agencia Nacional hace muchos años en recursos y después me cambié a esta área. Lo que nosotros hacemos es recibir el llamado, como les decía Pablo, tanto sea por parte de la víctima, del familiar o de los referentes, nos comunicamos con ellos, hacemos una escucha de contención, una escucha activa en donde tratamos de ayudar a la persona a orientar su discurso y tratar de ver cuál es la necesidad que tiene. Muchas veces esa necesidad es solamente de una contención en el momento, del estilo de, por ejemplo, falleció mi hija en un siniestro, yo tengo los nenes a cargo, ¿cómo hago para transmitirles la noticia? ¿Lo llevo al velorio? ¿No lo llevo? Es una orientación y muchas veces queda ahí. Probablemente más adelante se vuelven a comunicar y ahí sí entonces empezaría lo que se puede hacer la derivación a tratamiento. En caso que haya que derivarlos, lo que hacemos nosotros es, les tomamos los datos, que por supuesto todo eso queda en secreto profesional, y los derivamos a la Federación de Psicólogos, que tiene profesionales en todo el país, y entonces se busca la atención más cercana al domicilio. Porque muchas veces pasa que luego del siniestro hay casos de depresión graves, en donde la persona no tiene la energía para enfrentar un tratamiento, entonces tratamos en lo posible de que sea una ayuda realmente que le sirva, ¿no? Que pueda acceder a ella. También se atienden a menores, que en muchos lugares provinciales o a veces nos ha pasado que no tienen acceso a los menores
en este caso sí, también, eso es importante que lo tengan registrado, que sí hay acceso a menores, por supuesto, siempre con la responsabilidad de un adulto. Otra cosa importante es tratar de que sea la persona interesada la que nos llame. Muchas veces pasa que te llaman y te dicen, uy, necesito para mi mujer, para mi hijo, pero intentamos persuadir de que la demanda sea la persona que va a realizar el tratamiento. Se le cubren 21 sesiones con profesionales en sus consultorios privados. Esto es porque, bueno, obviamente en este contexto de pandemia, que todo lo público estaba desbordado, entonces estos profesionales atienden en sus consultorios en forma particular. Ni la provincia, ni el municipio, ni la persona tiene que abonar. Son 21 sesiones con opción a 10 más si el caso lo requiere. Queda a criterio del profesional que trate a la persona. Lo que nosotros hacemos es un acompañamiento de esta persona derivada. Probablemente nos comuniquemos con el referente por si llega a haber algún inconveniente o para ver si está conforme y si lo está cumpliendo. También importante es que no hay un tope en cuanto a cantidad de personas que puedan acceder a esta ayuda. Es decir, si en un siniestro, supónganse, no sé, fallecen 2 personas, pero venían 5, esos 3 que quedaron, que fueron testigos y también víctimas, y sus familiares también pueden acceder a la cobertura psicológica. Y la respuesta tratamos de darla en lo inmediato. Eso va a depender de la disponibilidad de psicólogos que tengamos, que tenga la federación. Supónganse ahora en vacaciones y en fiestas, bueno, por ahí puede demorar un poquito más, pero en general se trata de resolver en un plazo corto. Y muchas veces queda en eso, en acompañamiento y en la orientación. Y nosotros hacemos este acompañamiento de la persona, no hacemos supervisión del profesional, sino la persona, mira, ¿cómo estás? ¿Estás conforme? ¿Tuviste algún inconveniente? Que a veces pasa. Y bueno, y todo a través del referente. La idea es así, nos llaman. Nosotros nos contactamos con la persona, no sé, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Ushuaia, de Córdoba, y contactamos, a través de la federación se contacta a un profesional en esa localidad. Y así se llega. Es lo que decías vos del trabajo en red. Es sumamente importante para que la ayuda que está, digamos, coordinada en Buenos Aires llegue a todo el país realmente. Entonces esto requiere el compromiso de cada uno. Y lo que está bueno es que actuamos en la post-emergencia y que todos los que están que pertenecen al área de vialidad sepan de este recurso para poder, en el momento del siniestro, decir, bueno, mira, ahora llama, cuando pase todo esto, llama a este número. Y que de ahí van a poder tener una orientación, porque, y otra manera que muchos nos suelen preguntar es, desde lo psicológico, ¿cómo acompaño a la víctima? Supónganse al hospital o lo que fuera. Bueno, estando, orientando, sabiendo de este recurso, ya ofreciéndolo, es un montón. Porque la gente realmente se sigue victimizando, se le sigue repitiendo esta escena. Y a la noche tenemos la cobertura, también es una psicóloga que generalmente los casos más graves, a la noche es cuando emergen todos los miedos y toda la fantasmática en torno al sufrimiento y este padecimiento, también está contemplado que es una psicóloga. No vamos a hacer la derivación un sábado de la madrugada, pero se toma el caso y el lunes a primera hora nos ponemos en marcha para poder resolverlo, digamos. Creo que no me olvido nada. Bueno, muchas gracias. Yo antes de seguir quiero remarcarles que todos los recursos de los que estamos hablando son totalmente gratuitos para las víctimas, para el municipio, para la provincia. No hay ningún costo en todo lo que vamos a contarles, y también quería aclararles que cuando hablamos de derivación no significa que el municipio o la provincia se desentienda del caso. Nos mantenemos en contacto, la persona que nos deriva el caso y que nosotros a la vez articulamos con los recursos, se mantiene siempre al tanto de cómo viene la asistencia a esa persona para que siga acompañando, para que la víctima sienta que el Estado municipal, el Estado provincial también está al lado y lo está acompañando, y no es solamente, como decía Marta, desde Buenos Aires que articulamos. Hablamos de una red federal porque todos formamos parte y todos vamos a estar atrás
Está conmigo, la mosca no se quiere ir. Todos formamos parte de esa asistencia. Entonces es importante esto, que sepan que el hecho de derivar no quiere decir desentenderse del caso, sino que ustedes van a conocer toda la evolución del caso hasta la resolución, ¿sí? Ahora, si podemos avanzar, y si no les voy contando sobre más convenios que fuimos firmando y que forman parte de la red. Bueno, estos son también testimonios de personas que recibieron asistencia psicológica y le permitió seguir adelante con el dolor de la pérdida de un ser querido. Asistencia poshospitalaria. Acá firmamos convenio con lo que es ANDI, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Todos los recursos de lo que yo le estoy hablando, todos tienen alcance nacional. En cada rincón de nuestro país van a recibir la misma asistencia. Acá no es que vamos a trasladar a nadie, y si es necesario trasladar, como por ejemplo, que firmamos convenio con el Hospital Garrahan para lo que es la atención de los menores, si es necesario, nos vamos a hacer cargo también del traslado de la familia y del hospedaje de la familia para que pueda acompañar a ese niño al Hospital Garrahan. El resto de los recursos se atienden en cada rincón del país. Esto es lo que le hablaba, de traslado y hospedaje para familiares, también para las víctimas cuando tienen que trasladarse para hacer una rehabilitación después de un siniestro y tienen que ir a un centro lejano de su domicilio, nos hacemos cargo del traslado de esa persona, y si es necesario que se quede a pasar unos días mientras está recibiendo la rehabilitación, también podemos hacernos cargo de el hospedaje de esa persona. Bueno, este fue un caso muy conocido y sirve a modo de ejemplo de todos los convenios que yo les cuento y que les voy enumerando. No quiere decir que termine ahí la ayuda. Este fue un caso muy conocido, como les decía, de una familia que estaba vacacionando en Argentina, todos venezolanos, sufren un siniestro vial, mueren todos los adultos, queda solamente el menor vivo, y nos encontramos con necesidades de esta familia para la cual no había convenio firmado, porque teníamos que apurarnos primero en trasladar a esa familia de Venezuela a la Argentina, con lo cual articulamos con la embajada para poder hacer el ingreso a esas personas, y después los asistimos en toda la parte jurídica que tenía que ver con cómo lograr ¿me fue la palabra ahora? Bueno, cómo hacerse cargo del menor. Ya va a venir. La tutela, la adopción, ahí vino la palabra, la adopción del menor, para lo cual necesitábamos conseguir sí o sí lo que eran las partidas de nacimiento y las partidas de defunción. No teníamos convenio con el RENAPER, sin embargo, porque el menor es argentino, pudimos conseguir esas partidas y se logró la adopción en tiempo récord. Entonces, este caso sirve también, además de demostrarles lo que es la asistencia para traslado y hospedaje, para no cerrarnos a todos los recursos que yo les estoy contando. Es decir, siempre que exista una necesidad, no duden en comunicarse al 149.2, que vamos a tratar de asistirlo y lograr cubrir esa necesidad que tiene la víctima. Ayuda económica. Este es uno de los últimos convenios que firmamos desde la agencia y se firmó con el Ministerio de Desarrollo Social. Es el único de los recursos que observa la fecha en la que sucedió el siniestro vial. Para el resto de los recursos no importa la antigüedad. Es decir, pueden llamarnos algo diciendo que necesita comenzar una terapia porque no pudo superar la pérdida de un familiar o una discapacidad, o simplemente hay personas que nos han llamado y nos dicen: no tengo ningún daño corporal, pero sin embargo no puedo subirme en auto. Entonces esas personas necesitan sí y reciben la terapia, y no importa la fecha del siniestro. Para este recurso es el único recurso de lo que yo les voy a hablar que sí observamos la fecha en la que ocurrió el siniestro. Y el siniestro tiene que haber ocurrido a partir del 22 de marzo de 2021, que es cuando se firma el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social. Y está destinado a aquellas familias donde la víctima es el sostén económico de la familia. No necesariamente se tiene que tratar de una familia, de una víctima fatal. La gran mayoría de las familias que hemos asistido se trata de personas que trabajaban por cuenta propia y sufrieron un siniestro vial, producto de ese siniestro vial no pudieron seguir
seguir trabajando. Entonces, lo que hacemos es, articulamos con desarrollo social, no es que derivamos a la persona, sino que nosotros gestionamos la ayuda económica a través de desarrollo social para que esa familia pueda continuar al menos con el tema económico, pueda seguir adelante más allá del sufrimiento por esta víctima de siniestro vial. Entonces, es importante que tengan presente esto. La ayuda se entrega por única vez, no estamos hablando de un plan ni una pensión, para eso está lo que es la asistencia social, donde podemos gestionar, si es que cubre el grado de discapacidad, una pensión o un certificado único de discapacidad. Esto es un pago que se entrega por única vez y se entrega teniendo en cuenta las condiciones en las que vive esa familia, las necesidades que tiene esa familia en cuanto a integrantes y cuántas personas necesitan seguir adelante hasta que esta persona que sufrió el siniestro vial pueda rehabilitarse y continuar con sus tareas, o bien, si se trata de una víctima fatal, el resto de la familia pueda conseguir este trabajo y forma de sustentarse. Entonces, en base a todo ese estudio, se establece un monto que se entrega por única vez, ¿sí? Bueno, estos son los casos asistidos. Acá hablamos de dos víctimas. El señor Tanga fue el primero en recibir, por ejemplo, una ayuda económica. Él se dedicaba a arreglar heladeras y lavarropas, se cayó de la moto, tuvieron que operarlo de una pierna y se hizo un estudio en cuanto a cuáles eran las condiciones en las que él vivía, si era propietario, si pagaba alquiler, cuántos hijos tenía. Se le entregó una suma de dinero teniendo en cuenta el tiempo de rehabilitación. Digamos, es lo mismo. Esto hablamos de números. Antes, la gran mayoría de los casos que llamaban al 149 o que eran derivados al 149 se trataba de asistencia legal. A partir de la firma del convenio con Desarrollo Social, fuimos empatados para lo que es el pedido de asistencia económica a las familias, lo cual nos habla de una necesidad que estaba por parte de la sociedad y que ahora de alguna forma es cubierta a través de esta red federal. Seguimos con más números, los tiempos de resolución, como ven, casi la mitad son resueltos en forma inmediata, es decir, el mismo llamado, porque muchas veces nos llaman, no necesariamente tiene que haber víctimas, nos llaman y dicen, acabo de chocar, ¿qué trámite tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? El seguro no me responde, la otra parte no está haciendo la denuncia al seguro, son casos muchas veces simples y son resueltos en forma telefónica. En ese caso, no molestamos al referente provincial, ni respetamos obviamente al referente municipal, porque son resueltos en forma telefónica y formarán parte de una estadística que sí van a recibir cada uno de los referentes provinciales, informándole los llamados que recibimos de las provincias. Bueno, como dice ahí, con víctimas fatales, la gran mayoría son las personas que nos llaman, tienen víctimas fatales. ¿Quiénes son los que nos llaman? Familiares, casi siempre son, en la gran mayoría son mujeres las que nos están llamando, un dato extra que aporto, y la menor cantidad son las víctimas las que nos están llamando. En cuanto a derivación y articulación, fíjense que la gran mayoría son resueltos en forma directa por el 149 opción 2, y una porción, un cuarto de esos llamados, son articulados con la provincia y resueltos a través de esta articulación. ¿Sí? Un dato que también les quiero aclarar, que es una duda que siempre surge que hacemos esta presentación, muchas veces se confunden y piensan que el siniestro tiene que ocurrir en una ruta, ya sea nacional o provincial. Se tiene que tratar de un siniestro vial. No importa dónde ocurre el siniestro vial para estar cubierto por el 149.2 por la red federal. ¿Sí? Se trata de un siniestro vial, ahí estamos nosotros, todos nosotros para asistirlos. Perdóname, Pablo, y también otra pregunta frecuente es los extranjeros, que si tienen alcance a los extranjeros que por ahí estén haciendo turismo acá o bueno, viviendo, también si están en Argentina, también el alcance es para ellos. Sí, también hablando de turismo, también argentinos que estén vacacionando o que estén de viaje en países limítrofes, también es alcanzado el 149. Tenemos convenio con FADEFIA, que es la federación que nuclea las funerarias del país, para hacer los que son traslado de féretro. Esto es muy costoso y muchas veces las familias no tienen forma de afrontar este pago.
Bien, ahí nosotros estamos dispuestos a través del perdón que insista con el 149.2 porque es muy importante que tengan presente ese número, para hacer ese traslado de féretro entre provincias o mismo dentro de una provincia cuando son distancias importantes. También hay que aclarar que hacemos el traslado de cuerpo, no nos hacemos cargo de lo que es el velatorio de la víctima, pero sí el traslado, que es una parte, más allá de lo costoso, también es engorroso. Pensemos que una familia está en medio de una crisis, que acaba de perder a un ser querido y no sabe los trámites que tiene que hacer. Bueno, nosotros acompañamos desde el minuto cero a esa familia, ya sea en forma presencial, muchas veces lo hacemos en forma presencial, viajamos de la agencia, o a través del referente provincial, que muchas veces se acercan donde están esas familias para acompañarlo en todo lo que es el trámite y la liberación pronta de ese cuerpo para que se pueda hacer ese traslado. Así que no solo el traslado, sino también todo lo que tenga que ver con la burocracia y con los papeles, también estamos nosotros para asistir a esa familia. Cuando hablo de nosotros, hablo de todos nosotros, no hablo de nosotros como el Centro de Asistencia a Víctimas, hablo de la red. También estamos en lo que es traslados sanitarios, algo que es muy costoso y también lo cubrimos nosotros, ya sea en forma terrestre o en forma aérea. Firmamos convenio con una empresa privada para poder cubrir ese traslado. Muchas veces las provincias tienen el recurso propio de aviones sanitarios que pueden hacer el traslado, pero quizás no está disponible porque lo están utilizando o no está, no sé, están haciendo mantenimiento, no está en servicio en ese momento. Ahí ponemos a disposición los recursos. Entonces, la idea básicamente es esta, es articular entre los recursos que tiene la provincia y completar con los recursos que adquiere la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de la firma de convenios para que las familias tengan cubierta casi todas las necesidades. Es imposible cubrir todas porque a medida que vamos teniendo más experiencia, nos vamos dando cuenta que necesitan más recursos y bueno, ahí estamos destinados y orientados a comenzar, o a seguir, adquiriendo recursos para completar todas las necesidades de las víctimas de siniestros viales. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá de lo que estuvimos charlando? Sí, sí. ¿Hay un tiempo perentorio para realizar la llamada? No, el 22 de marzo es solo la ayuda económica, ¿eh? A partir del 22 de marzo de traslados sanitarios, pero para el resto no hay ninguna fecha ni plazo para que puedan utilizar los recursos. De hecho, con esto de la pandemia, sobre todo en lo psicológico, se dio un aumento importante de la demanda porque el encierro, hemos recibido casos de siniestros que han pasado hace 4 años, 3 años, y con esto del encierro, en verdad que hubo mucho trastornos, no, pero desórdenes mentales en el sentido de ansiedad, depresión, todo esto que se escucha, se ve a diario. Entonces te dicen, no, es un siniestro que pasó hace 4 años, pero me quedé sola, y en la pandemia quedé encerrada sola. Entonces, bueno, la cabeza no para, y bueno, y esos también los hemos podido ayudar y acompañar, y también el hecho de que es una ventaja, por un lado, las sesiones virtuales, porque hay profesionales que atienden tanto presencial como virtual, y ayudar a descomprimir las asistencias que pueda haber en las provincias, que de hecho las hay, pero no dan abasto, o también pasa que tienen el área psicológica, pero no abocado específicamente a víctimas de siniestro, sino capaz lo tienen abocado a víctimas de violencia o en general. Y esto es es un poco particular, porque esto emerge en 2 segundos, es un abrir y cerrar de ojos y estás adentro de una zanja o tratando de salir de un auto que se está incendiando y bueno, y hay que reponerse, eso es bien traumático. Entonces requiere un abordaje un poco distinto. También desde nosotros, desde lo psicológico, porque es una demanda bastante fuerte. Y capaz te pasa a nivel, como todo lo que es medicina, uno no elige cuándo chocar o cuándo. Entonces es como una dedicación casi full time, por eso es que la guardia de noche está cubierta también. En eso sí no hay. Y es más, el psiquismo se maneja con tiempos lógicos, no cronológicos. Entonces no es que vos decís, bueno, tengo
se murió en el laburo, te dan 2 días o 3 porque se muere un hermano o 5 por una pareja, pero tu cabeza no lo elabora en 5 días la pérdida. Entonces ahí es donde hay que hacer ese acompañamiento y acompasamiento, o sea, acompasar el ritmo de la persona. Entonces no hay un tiempo. Y sí van a ver que todo esto va a recrudecer ahora, que estamos viendo todos los efectos post-pandemia en lo que es la salud mental, ¿no? Que en definitiva es la que comanda el resto del cuerpo. Y después no sé si el convenio con salud, me parece que no sé si lo nombramos. No, también firmamos un convenio con el Ministerio de Salud, es verdad, para ayudar y acompañar y tratar de empujar, digo esta palabra para graficar qué es lo que hacemos desde la agencia, cuando se solicita una prótesis. Siempre cuento el mismo caso, que cuando se hace el lanzamiento de este centro de asistencia a víctimas, nos llama una víctima de un siniestro vial diciéndonos que hacía 2 años que estaba tramitando una prótesis y no llegaba, había perdido un brazo y necesitaba esa prótesis. Bueno, pudimos empujar, recibió el brazo, pero claro, había pasado tanto tiempo que ese brazo que recibió ya no servía. Entonces es incrementar el dolor, por eso decidimos firmar este convenio para acortar los tiempos de espera cuando una persona está necesitando prótesis. Lo que hacemos es tratar de empujar en la burocracia para que no quede estacionado en una oficina del Estado. Vos tenías una pregunta, ¿puede ser? Sí. Sí, si nos llama un familiar, la asistencia, como te decía Marta, es para toda la familia, no solamente para esa persona que sufre siniestro vial o ese familiar directo. Es para toda la familia o allegados que se hayan sentido afectados por ese siniestro vial que sufrió un amigo o un familiar. No hay límite ni cantidad de personas a ser atendidos por ese siniestro vial. No es que decimos, bueno, hay una víctima, pueden atenderse hasta 3 personas. No hay límite. Todas las personas que se sientan afectadas van a recibir terapia, van a recibir este acompañamiento telefónico de que hablaba Marta, este acompañamiento nocturno de 12 de la noche a 8 de la mañana, y un psicólogo atendiendo el teléfono. Es decir, más allá de esta terapia presencial que van a recibir en el lugar donde viven, también tienen el acompañamiento telefónico y no hay un límite de personas. Lo que decía Marta, que es importante, y es que nos tiene que llamar la persona que solicita el tratamiento, no la víctima. Es decir, si hay un familiar que se siente afectado por ese siniestro que sufrió la persona que es, y él necesita la terapia, esa persona nos llama, porque es el gesto que necesitamos para entender que esa persona acepta la terapia. Muchas veces nos pasó con la experiencia que al principio nos llamaba, no sé, la madre y decía, perdí un hijo, así que necesito terapia para mi marido, para mí y para mis otros 8 hijos. Entonces, nosotros buscábamos profesionales para atender a su marido, a los 8 hijos, y de repente el marido no iba nunca porque no estaba de acuerdo. Entonces ahí es donde empezamos a exigir, perfecto, ningún problema, va a recibir tu marido tus 8 hijos, van a recibir todo lo que vos digas, pero necesitamos que nos llame tu marido. Si tus hijos son menores, obviamente le hacemos caso a los padres y derivamos a psicólogos. Pero bueno, espero haber respondido a tu pregunta en cuanto a que no hay límites ni de tiempos ni de cantidad de personas. Igual hay una cosa que en la parte psicológica es importante, y es ver que no todo necesariamente tiene que terminar en tratamiento. ¿Por qué? Porque cada persona tiene sus propios recursos psíquicos o sociales o de contención. Entonces, vos podés tener una charla, porque si vos decís, bueno, la persona no quiere acceder, a vos te parece que está para ir, pero la persona no quiere. Bueno, podés charlar, se charla con el tercero, ponele una familiar tuya, bueno, hablo con vos y trato de persuadirte a vos para que vos lo persuadas a esa persona. Porque la resistencia va a estar, y es lo que yo les decía de los tiempos, no siempre es, en el psiquismo humano 2 más 2 no es 4. Y si se me muere un familiar, yo no tengo 15 días para... Además, ponele un caso, no sé, se muere alguien. Bueno, primero hasta que pasa toda la parte burocrática y demás. Supónganse el velatorio, todo el proceso. Cuando la persona cae, capaz que la ficha le queda a los 6 meses. Y ahí es donde por ahí nos llaman.
En el momento vos acompañás y decís, bueno, viste, ¿cómo estás? A mí me ha pasado con casos graves que decís, bueno, te llamo, era una chica del Bolsón, te llamo a ver si te levantaste, porque estaba muy mal. Mi intervención fue ahí. Cuando levantamos todo esto, recién empezó el tratamiento. Entonces es ese acompañamiento, es ir al tiempo de la persona. Porque si vos la forzás, tampoco sirve, porque no va a ir una vez y no va a ir más. Esa es la realidad. Y por ahí otro caso que nos pasó, que la persona me dice, mira, yo quiero orientación, pero yo estoy rodeado de gente, de amigos, de familiares, y lo estoy sobrellevando de esta manera. Y está perfecto. Por eso cada uno tiene sus recursos. Entonces es ir ayudando al otro a que descubra también sus recursos y acompañarlo desde ese lado. Por eso no siempre es que termine el tratamiento. Si lo necesita, por supuesto lo va a tener. Pero si es un acompañamiento y una orientación, también la va a tener. Porque no es un llamado solo. Hay casos que decís, bueno, te llamo la semana que viene o te llamo en 2 días y vas acompañando desde ese lado. Pero el que acompaña puede ir persuadiendo, decir, bueno, ¿qué te parece? O estar hasta que le haga el clic. Por eso no todo es que termine el tratamiento psicológico, pero sí, bueno, ya les digo, si lo necesitan lo van a tener, y si necesitan solo acompañamiento o solo orientación, también se les da. Eso sí. Sí, también quería aclarar que los recursos de los que estamos hablando, sobre todo la parte psicológica, no tenemos que pensar que solamente es quien recibe o la familia de quien recibe el siniestro o la víctima. Nosotros no juzgamos, es decir, hemos atendido casos donde, hay un caso que fue uno de los primeros y por eso lo traigo para comentarlo, compartirlo con ustedes, de un taxista que en un siniestro vial choca y mata a una abuela y a su nieto. Nosotros no estamos para juzgar si es culpable, si es inocente, cómo cruzó la abuela, cómo estaba nieto suelto o no. Y ese taxista nos llamó para solicitarnos asistencia psicológica porque no podía seguir adelante con su vida después de haber vivido lo que vivió. Entonces, obviamente esa persona también recibe acompañamiento psicológico, ¿sí? Esto es importante, no piensen solo en la víctima que perdió la vida, en la víctima que recibió el golpe, sino que no es gratis para nadie participar y lastimar, mucho menos matar a otra persona. Así que todos estos recursos cubren a todos los que participan del siniestro vial y su entorno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Se tiene en cuenta en ese momento que lo atienden, si tienen mutual, si tienen cobertura, Sí. si tienen trabajo, todas esas cosas? Lo primero que hacemos es brindar la asistencia telefónica. Como yo les conté, arrancábamos con la asistencia telefónica y después de la misma charla le preguntamos si tiene una obra social y muchas veces tienen obra social y no saben cómo tramitar un traslado sanitario, cómo tramitar una asistencia o una ayuda psicológica. También lo ayudamos nosotros, nos ponemos en contacto con esa obra social, con esa prepaga y le gestionamos todo lo que tenga que ver con la ayuda de un traslado sanitario, un traslado de féretro, de ayuda psicológica o lo que esté necesitando. Si no lo cubre la obra social, ahí aparecen los recursos de la red, los recursos públicos o privados. ¿Alguna duda, algo más? ¿El centro de Sí. atención está en Buenos Aires derivan a la provincia, al municipio? El centro de atención telefónica. Claro, pensemos en lo que hacemos desde Buenos Aires es atender el teléfono. Después el centro de atención está en cada provincia. Cada provincia tiene su centro de atención. No es que vamos a derivar todo a Buenos Aires. Es una red en la cual todos tenemos la misma importancia. Yo les quería contar un caso por ahí que cuando tuvimos todas estas charlas por Zoom, lo que más cuesta como entender es cómo funciona. Uno de nuestros primeros casos fue una señora de Guaymallén de Mendoza que estaba deprimida porque el marido taxista había fallecido, lo chocaron y falleció. Y eran ellos no solos porque los hijos ya estaban casados, cada uno independizado. Y estaba muy deprimida, estaba sola en la casa y no había manera de sacarla. Se contacta con nosotros la referente de Mendoza para pedirnos ayuda. La llamamos, hablamos y la derivamos a tratamiento psicológico para que la acompañen. Y esto es el rol, digamos, del acompañamiento nuestro también. No es que derivamos, que por ahí pueda sonar medio feo, derivamos y ya nos lavamos las manos, sino que seguimos acompañando. Entonces, una vez que esta señora empezó, nos llaman y nos dicen que no había empezado. Nos comunicamos con la señora
no nos pudimos comunicar con ella, llamamos al referente de Guaymallén y ellos se acercaron a la casa. ¿Y qué pasó? La señora no podía realmente encarar el tratamiento, entonces convocaron al hijo y el hijo la acompañó y se hizo cargo de la mamá y pudieron hacerlo. Digamos, desde nuestro rol en Buenos Aires, ir contactándonos con cada uno de los referentes de las provincias y municipios para que la ayuda llegue a la persona. Y hubo un caso el otro día que uno de los chicos de los provincia fue que uno de los referentes la conocía a esta persona, que también estaban preocupados porque había empezado y no había podido continuar. Entonces, bueno, se pone en marcha todo como un operativo para poder rescatarla, digamos, y seguirla. Entonces es así, es desde el lugar, desde nuestro lugar que estamos ahí, porque bueno, estamos en Buenos Aires, pero podría haber sido desde otro lado también, y de ahí llegar a todo el país, con estos convenios y con los contactos con ustedes, con los referentes. Entonces por eso digo, todos los que están directo en ruta, es más eficiente que nosotros que estamos en el teléfono, porque vos le puedes dar a conocer a la persona, o acompañarla cuando hay menores. En La Pampa hace poco pasó un caso que pincharon una rueda, la mujer que manejaba falleció, se le salió la rueda, me parece, había 2 menores, en ese pueblo no había pediatría, los tuvieron que trasladar 200 kilómetros hasta La Pampa, hasta Santa Rosa, y los otros adultos también quedaron internados. Entonces esos 2 menores quedaron ahí, pobrecitos, como hasta que llegaron de Buenos Aires. Y bueno, con toda la red articulamos toda la ayuda para que estos 2 nenes pudieran estar contenidos hasta que llegara su papá. O sea, es esto, ¿no? Es ir acortando las distancias y uniéndolas para que la ayuda le llegue a la persona que está en el medio de la ruta con esta situación. No, de nada. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? ¿Osvaldo? Muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Osvaldo Aimo, yo soy médico pediatra y experto en gestión y dirección de la seguridad vial. Y voy a ser muy breve, un poco por el tiempo y por ustedes, y voy a tomar algunas consideraciones que hicieron tanto Pablo como Marta como María Cristina. Me pone muy contento estar en Rafaela, he venido muchísimas veces a hacer seguridad vial y educación vial con distintos organismos de la municipalidad y bueno, me pone muy contento estar acá entre ustedes. No me siento extranjero en Rafaela. La otra cuestión, lo que decía María Cristina recién, ¿no? Y que reafirmaba Pablo con respecto a que es una red. Yo siempre digo que la accidentología vial es un problema muy complejo, tanto para empezar a pensar soluciones para este problema complejo, tenemos que hacerlo desde la complejidad. Y me parece que esta acción que hace la Agencia Nacional, yo soy integrante del Comité Consultivo de la Agencia Nacional desde hace muchísimos años, en este momento por supuesto no lo soy porque soy subsecretario aquí en la APCD de la provincia de Santa Fe, era un espacio que había que ocupar con esta red federal, que un poco viene a lo que decía María Cristina recién, nación, provincia y municipio, trabajando coordinadamente en esta red para hacer respuesta a ¿qué? A una cosa tan grave como las consecuencias de los accidentes de tránsito. Decía Marta, que me hizo acordar mucho, a mí todo el mundo que se anima a preguntarme por qué hace más de 30 años que trabajo con este tema, dije se anima porque piensan que fue por respuesta a haber perdido a un familiar, que es generalmente el motor de arranque para muchos grupos. Yo no tengo ningún familiar muerto ni herido grave en un accidente de tránsito. No tengo, no fue eso. ¿Y qué fue? El haberme dado cuenta, como decía Marta recién, que la separación entre la salud y la vida o la muerte de una persona se desarrolla en un segundo se desarrolla un accidente grave de tránsito, en un segundo. No hay en la medicina ninguna enfermedad que sea así tan cortante, tan dramáticamente cortante en la historia de la vida de una persona o de una familia.
Vos despedís a tu hijo adolescente una madrugada cualquiera con todos sus sueños, sus proyectos, su futuro, y un segundo después, que es el tiempo que se desarrolla un accidente de tránsito, o está muerto o está gravemente lesionado. No hay patología médica que sea así, tan dramática. Y la otra cosa que me hacía acordar Marta recién es que cuando ella decía que, yo siempre digo que vos sabés cómo empieza un accidente de tránsito y nunca sabés cómo termina. Nosotros tuvimos un gravísimo accidente de tránsito en la ciudad de San Lorenzo, donde yo vivía. Después de haber hecho toda una experiencia en un boliche bailable de la ciudad, que por primera vez, después, por supuesto, después de otro grave accidente de tránsito en la ciudad, se me ocurrió pasar un videoclip a pantalla gigante adentro de la confitería bailable para que el que tomó no conduzca. Nadie hablaba todavía de control de alcohol, a pesar de que teníamos 5 años de vigencia de la ley 24449 que puso como límite máximo para conductores particulares 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Yo volví a la Alemania en ese momento de trabajar en una escuela de educación vial para niños, año 95, y en Alemania había 0,8 permitido, y yo llegué acá y dije, miércoles estamos más estrictos que los alemanes. Claro, si quién te controlaba. ¿Está? No había control de tránsito. Y entonces, pensando que esta era una manera, hice esta experiencia durante 6 meses adentro de la confitería bailable con un compromiso tremendo. Hicimos una encuesta y 6 meses después de terminar esta experiencia tuvimos el más grave accidente de tránsito donde se nos mataron 6 adolescentes adentro de un vehículo, una madrugada saliendo de festejar el cumpleaños de 18 años de uno de los 3 varones que iban adentro del auto, los 3 pacientes míos cuando eran chicos. Y entonces cuando yo me enteré del accidente, yo le decía a la gente que hablaba conmigo, el accidente no terminó. Pero ¿cómo no terminó si ya está todo? ¿No? El accidente para mí no había terminado. Un mes y medio después, la mamá del conductor del auto, que se había salvado del accidente, uno de los 2 que se salvó, se suicida. Evidentemente el accidente no había terminado. Y esto es lo terrible que tienen los accidentes de tránsito, y por eso Marta me hacía acordar recién, ¿no? Y la otra cuestión, que fue la que dijo Pablo cuando terminó, que la verdad me pone tremendamente bien escuchar. Yo siempre digo que los accidentes de tránsito producen múltiples víctimas. No son solamente las víctimas los que murieron en su entorno familiar y social, sino también el que ocasionó el accidente. Porque yo siempre planteo lo mismo. La persona que esa madrugada o ese momento cualquiera, con una falta grave de tránsito, ocasiona un accidente de tránsito, ¿era la primera vez que hacía esa falta? Y lo más probable es que la respuesta sea no. Que se acostumbró aparentemente como que el sistema de tránsito no es tan riesgoso como lo que realmente es. Y empieza a aparecer en nuestra mente una frasecita que yo digo que es gravísima en la accidentología vial, que es, a mí no me va a pasar. ¿Sí? Entonces, me parece que esto un poco es un resumen de esta jornada y realmente haber trabajado y estar trabajando permanentemente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con esta gestión, la verdad que nos pone muy bien. Y yo siempre digo que la caja de resonancia siempre son los municipios y comunas, por lo tanto, tienen desde el punto de vista de la Agencia Provincial de Seguridad Vial todo el apoyo que tengan o que requieran y necesitan. Así que bueno, siempre a disposición de ustedes y muchas gracias. ¿Puedo agregar una cosa a lo que vos decías? Ahora yo estoy participando en unos foros de psicología del tránsito, que es una rama nueva, y en una de las disertaciones de un profesional en Colombia dijo algo que están haciendo ellos que a mí me pareció súper interesante. Esta dicotomía que nosotros tenemos, que estamos acostumbrados a dividir cuerpo-mente, y la persona es mente más cuerpo más emociones, no es cuerpo o mente o emociones. Y muchas veces pasa que uno dice, la razón va sobre la emoción. Y lo que ellos están planteando es que no. Es que, por ejemplo, pongámonos a pensar cuando uno, por ejemplo, tiene una discusión con un jefe, con una pareja, con un hijo, se va del trabajo enojado y agarra el auto. Y el auto es la primera arma que tiene para descargar esa ira que por ahí en ese momento no la pudo descargar. Entonces, ¿cómo la emoción puede alterar el pensamiento? Es al revés, y en esa alteración del pensamiento te puede llevar a que te choques o mates o
como el video de los chiquitos estos de Mar del Plata, si nos matamos, no matamos. Entonces, todos los que tenemos hijos o que estamos en contacto con adolescentes y con niños, está bueno que enseñarles a manejar las emociones, ¿no? Estamos en un momento en el que es como que la era de lo emocional, uno tiene que estar siempre bien, no podés estar mal, es un paradigma del pum para arriba, la tele, los videos y todo. Y en realidad no es así, porque una persona normal tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. Y es fundamental poder procesarlos para que no se descargue en el auto, por ejemplo, o en la moto, o a la salida de un boliche y que se agarren a las piñas. Entonces, yo por lo menos desde la psicohigiene, desde la psicoeducación, sugeriría ir transmitiendo este mensaje, ¿no? de incorporar el manejo emocional antes de la parte racional. La emoción me modifica el pensamiento, no es que el pensamiento pienso si lo voy a querer o no, pienso no, lo quiero o no lo quiero y en base a eso es como actúo. Eso quería agregar nada más. Es muy interesante lo que está planteando y no quiero hacer de esto una charla de educación vial ni de nada por el estilo, pero es muy interesante lo que estás planteando. Yo de todas maneras acuerdo más, y lo voy a resumir lo que decía Marta recién. Nosotros no somos seres racionales con emociones. Nosotros somos seres emocionales que a veces razonan. Y acá, esto que decía Marta es muy difícil de lograr. A ver, se los pongo con un ejemplo y me voy, porque si me dejan sigo. Se los pongo con un ejemplo. Ustedes están acá, en la ciudad de Rafaela, tienen un centro emisor de licencia de conducir. ¿Sí? Bien. Entonces, viene una persona para obtener su primera licencia, 18 años, él o ella, ¿sí? A tomar sus cursos. Entonces, en el curso teórico le preguntamos, ¿cuándo un conductor pierde sí o sí el control de su vehículo? Cuando las ruedas directrices se bloquean. Si yo bloqueo con una frenada la rueda directriz y deja de girar, yo no puedo hacer ninguna maniobra evasiva. Por lo tanto, cada vez que vayas a frenar, tenés que frenar, soltar, ¿para qué? Para que la rueda dé un giro y vos puedas hacer una maniobra evasiva. Con toda esta carga teórica puesto a la parte racional de la persona, lo llevamos a una pista. Tenemos aquí una pista con un sistema controlado de tránsito. ¿Para qué? Para que la persona, si se equivoca, en vez de matarme a un peatón, pise un cono. Entonces le hacemos hacer todas las maniobras, todas, ¿sí? Práctica de la teoría que le pusimos. Bien, como esta persona es muy capaz, le entregamos la licencia de conducir. Listo. Pasó el tiempo. ¿Quién de los que estamos acá, que escuchó esta historia, incluida la persona esta, en una situación real de tránsito se va a acordar de lo que le dijimos? Nadie. ¿Qué lo va a dominar ahí? La emoción. ¿Y cuál de ellas, de las 5 básicas que puso Darwin? El miedo. ¿Y qué va a hacer? Se va para arriba el freno. ¿Qué hizo la tecnología? Y acá donde está la cuestión. ¿Qué hizo la tecnología? El ABS. La tecnología no tiene emociones. Ahora, no interesa que haga. Lo que vamos a hacer es practicar para que vea que su auto con ABS no le va a dejar nunca bloquear las ruedas directrices. Dejar de ver. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que excelente la exposición de todos, porque bueno, creo que es un momento de reflexión que sirve también para reflexionar y lo más importante de todo, trabajar desde la prevención, ¿no? Evitar llegar a esto, ¿no? Para poder trabajar mucho desde la prevención. Acá nos acompaña el secretario de Gobierno, está presente Marcelo Lombardo, que a lo mejor puede ser el cierre, Marcelo, secretario de Gobierno. Osvaldo Aimo, Pablo y Marta. Agencia Nacional, Agencia Comercial y Municipio. Estamos todos alineados. Pero bueno, es tan importante, ¿no? de la prevención que bueno, desde el... No, perdón, simplemente pedirle disculpas porque teníamos una actividad en el legislativo y se nos hizo imposible llegar.
La actividad estaba prevista con la presencia de la jefa de gabinete que se quedó en el legislativo y me hizo una escapada. Pero bueno, me sumé al final, agradecerles, sorprendido con los relatos y con la amplia cobertura que la red del 149 tiene, sin ninguna duda de que para todos los que estamos presentes, interesados y gente vinculada al área de protección vial, es una herramienta sumamente importante en la que tendremos que ir familiarizándonos. Y la verdad que, bueno, en lo personal, me sorprende y uno se siente realmente agradecido y a gusto de poder decir que contamos con herramientas como esta, ¿no? Que muchas veces uno realmente las desconoce, y creo que esta posibilidad que hoy tenemos de poder tener una correlación, como creo que marcó María Cristina, entre esta vinculación nación, provincia y Estado local, hace que cada una de estas herramientas las podamos potenciar, las podamos realmente difundir, y sin ninguna duda va a ser muy bienvenida por la comunidad en su conjunto. Así que yo les agradezco la visita, les agradezco la charla brindada, la verdad que muy entretenida, muy didáctica, muy clara. Agradecerte, Osvaldo, por tu permanente presencia y como vos decís, nosotros también te contamos como un rafaelino más porque siempre te tenemos por acá. Y bueno, felicitarlo por esta tarea, decir que lo vamos a acompañar, que estamos dispuestos a poder mantener un contacto fluido que sin ninguna duda va a ser para beneficio de todas las partes. Muchas gracias.